En las tierras altas de Patillano, donde los cerros se alzaban como guardianes silenciosos bajo un cielo de nubes errantes, vivía don Facundo, un hombre sencillo de corazón grande y fe inquebrantable. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo de dorado los campos resecos cuando Facundo se levantaba cada mañana. Su hogar, una humilde choza de adobe y paja, se erguía en un pequeño terreno heredado de su abuela. Un pedazo de tierra que apenas alcanzaba para sostener unas pocas ovejas. Junto a él vivía Rosalía, su esposa, una mujer de mirada dulce y manos callosas, cuya risa resonaba como un eco de esperanza en medio de la pobreza. Facundo no era como los demás campesinos del pueblo. Mientras muchos se quejaban del rigor de la vida, él encontraba alegría en las pequeñas cosas, el canto de un pájaro al amanecer, el aroma de la tierra húmeda tras una lluvia fugaz, o el calor del abrazo de Rosalía al final de un día agotador. Su fe en Dios era su brújula, y cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a su esposa para agradecer por lo poco que tenían y pedir fuerza para seguir adelante. El pueblo de Alto Patillano era un lugar donde las diferencias entre ricos y pobres se marcaban con claridad. Los hacendados, con sus vastas tierras y ganados, miraban con desdén a los campesinos como Facundo, que trabajaban de sol a sol por un puñado de cebada o trigo. Don Zacarías, el hacendado más poderoso de la región, era conocido por su severidad. Pagaba poco y exigía mucho, pero Facundo nunca se quejaba. El Señor proveerá, solía decir, con una sonrisa que desarmaba cualquier amargura. Esa mañana, mientras Facundo y Rosalía ordeñaban las pocas ovejas que tenían, un vecino, don Teodoro, pasó por el camino polvoriento frente a su casa. Teodoro era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una lengua afilada. «Facundo, hombre, ¿cuándo vas a dejar de soñar con ser algo más que un pobre pastor?», gritó con una risa burlona. «Mira tus ovejas, apenas son un puñado. Ni para un guiso decente alcanzan». Facundo levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente. «Don Teodoro, cada oveja es un regalo del cielo, y con fe hasta lo pequeño se hace grande». Su voz era calma, pero firme, como el murmullo de un río que no se detiene ante las rocas. Teodoro soltó una carcajada y se alejó sacudiendo la cabeza. Rosalía, que había escuchado todo, apretó la mano de su esposo. «No les hagas caso, amor. Ellos no entienden». Pero no todos en el pueblo eran como Teodoro. Doña Clara, una anciana que vivía al final del camino, siempre recibía con gratitud las visitas de Facundo. Él le llevaba un poco de leche o un puñado de hierbas silvestres que encontraba en el campo. «Eres un ángel, Facundo», decía la anciana, con los ojos brillando de emoción. «En este pueblo, donde todos miran por sí mismos, tú te acuerdas de los olvidados». Facundo solo sonreía y respondía: «Lo que compartimos, doña Clara, nos lo devuelve el Señor multiplicado». Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y las estrellas titilaban en el cielo, Facundo y Rosalía se sentaron frente a su choza. Habían cenado un sencillo plato de sopa de cebada, pero lo habían compartido con un niño huérfano que vagaba por el pueblo. El pequeño, llamado Mateo, se había quedado dormido en un rincón envuelto en una manta vieja. Rosalía miró a su esposo con una mezcla de amor y preocupación. «Facundo, ¿cómo haremos para seguir adelante? Apenas tenemos para nosotros y ahora con Mateo no quiero que pase hambre». Facundo tomó su mano y la miró con ojos llenos de certeza. «Rosalía, mi amor, el Señor no nos abandona. Mira este cielo, tan grande,
tan lleno de promesas. Si cuidamos de los demás, Él cuidará de nosotros. Pero he estado pensando, tal vez es hora de construir algo más grande, algo que muestre que creemos en sus promesas. Rosalía frunció el ceño confundida. ¿Construir? ¿Con qué, Facundo? No tenemos dinero, ni tierras, ni nada. Con fe, respondió él señalando el pequeño terreno que rodeaba la choza. Este pedazo de tierra es pequeño, pero es nuestro. Podemos empezar a construir corrales, una casa más grande, un lugar para más ovejas, para vacas, para todo lo que el Señor nos enviará. Si creemos que vendrá, debemos estar preparados para recibirlo. Rosalía lo miró, dudosa, pero algo en la voz de su esposo la llenó de una extraña esperanza. ¿Y si no llega nada, Facundo? ¿Y si nos equivocamos? Él sonrió, acariciando su mejilla. Si nos equivocamos, habremos construido algo con nuestras manos. Pero si tenemos fe, Rosalía, este lugar será el comienzo de un milagro. Al día siguiente, Facundo se levantó antes del amanecer. Con una pala vieja y un martillo gastado, comenzó a trazar los cimientos de un corral en el terreno. Rosalía, aunque al principio dudaba, se unió a él. Juntos trabajaron bajo el sol ardiente, apilando piedras y cortando madera. Los vecinos que pasaban los miraban con curiosidad, algunos con burla. «¿Qué hace el loco Facundo ahora?», decían. «¿Cree que con ese terreno minúsculo va a ser hacendado?». Pero Facundo no se detenía. Cada piedra que colocaba, cada clavo que martillaba, era un acto de fe. Por las noches, agotados, él y Rosalía rezaban juntos. «Padre, prepara nuestro corazón y nuestras manos para recibir tus bendiciones. Danos fuerza para no rendirnos». Y aunque el cansancio pesaba en sus cuerpos, sus espíritus se llenaban de una energía inexplicable. Pasaron las semanas, y el corral comenzaba a tomar forma. No era grande, pero era sólido, hecho con amor y esfuerzo. Los rumores en el pueblo crecían, y las burlas se hacían más frecuentes. Don Zacarías, el hacendado, pasó un día por el terreno y se detuvo a observar. «Facundo, ¿para qué construyes esto? No tienes ganado ni dinero para comprarlo. ¿Qué pretendes?». «Prepararme, don Zacarías», respondió Facundo sin dejar de trabajar. «El Señor me dijo que estuviera listo, y eso estoy haciendo». El hacendado soltó una risa seca. «El Señor, dices, bueno, cuando te canses de soñar, ven a trabajar a mi hacienda. Siempre necesito manos». Y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo. Esa noche, mientras Facundo y Rosalía descansaban, Mateo, el pequeño huérfano, se acercó a ellos. «Don Facundo, ¿por qué todos se ríen de ustedes? ¿Es malo querer algo más?». Facundo lo sentó en sus rodillas y le habló con suavidad. «Mateo, la gente se ríe porque no entiende, pero cuando crees en algo con todo tu corazón, no importa lo que digan. Construimos este corral no porque tengamos ganado, sino porque sabemos que el Señor lo enviará, y cuando llegue, estaremos listos». El niño asintió, aunque no entendía del todo. Pero en sus ojos brillaba una chispa de admiración. Y así, en ese pequeño terreno de Alto Patillano, entre risas y burlas, comenzaba a germinar un sueño que cambiaría sus vidas para siempre. El verano en Alto Patillano era implacable. El sol quemaba la tierra, y los ríos que alguna vez corrían alegres se reducían a hilos de agua. Facundo y Rosalía seguían trabajando en su corral, que ahora tenía paredes firmes y un techo parcial para proteger a las futuras ovejas del calor. Pero la sequía comenzaba a afectar incluso su pequeño huerto, y las ovejas que tenían apenas daban leche. La comida escaseaba,
Y Mateo, el niño que ahora vivía con ellos, empezaba a mostrar signos de hambre en su rostro delgado. Rosalía, siempre fuerte, comenzó a sentir el peso de la duda. Una mañana, mientras molía el poco maíz que les quedaba, dejó caer una lágrima. «Facundo, ¿y si estamos equivocados? Construimos este corral, pero no tenemos nada para llenarlo. Mateo necesita comer, y nosotros también. ¿Dónde está la ayuda que pedimos?» Facundo, que estaba tallando un poste de madera, se acercó y la abrazó. «Rosalía, la fe no es un camino fácil. Es como plantar una semilla en tierra seca. No ves el fruto de inmediato, pero sabes que crecerá si sigues cuidándola. El Señor nos está aprobando, y nosotros le mostraremos que no nos rendimos». Ella asintió, secándose las lágrimas, pero la preocupación no desaparecía. Ese día, mientras Facundo trabajaba en el corral, llegó una noticia que sacudió el pueblo. Don Zacarías, el hacendado, había decidido despedir a varios trabajadores, incluyendo a Facundo. La razón, según los rumores, era que el hacendado no soportaba la locura de Facundo y su corral sin sentido. Sin el trabajo en la hacienda, la pareja perdió su única fuente de ingresos. La noticia llegó como un golpe. Rosalía, al enterarse, se sentó en una piedra y cubrió su rostro con las manos. «¿Qué haremos ahora, Facundo? Sin el trabajo no tendremos ni un grano de cebada. ¿Cómo alimentaremos a Mateo? ¿Cómo seguiremos construyendo?» Facundo, en cambio, no perdió la calma. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Rosalía, esto no es el fin, es una prueba. El Señor nos está pidiendo que confiemos más. Ahora tendremos más tiempo para construir, para preparar este lugar, y te prometo que no dejaremos que Mateo pase hambre». Aunque sus palabras eran firmes, Rosalía no podía evitar el miedo. Esa noche, mientras rezaban, ella apenas pudo pronunciar las palabras. Pero Facundo, con su voz serena, agradeció a Dios por el nuevo día y pidió fuerza para enfrentar lo que viniera. Mateo, que los escuchaba desde su rincón, se acercó y preguntó: «¿El Señor realmente nos ayudará, don Facundo?» «Claro que sí, pequeño», respondió él acariciando su cabeza. «Pero a veces Él espera que demos el primer paso. Por eso seguimos construyendo, porque creemos». Al día siguiente, Facundo decidió salir al campo en busca de algo que pudiera alimentar a su familia. Caminó durante horas, recogiendo hierbas silvestres y buscando nidos de aves. Encontró un par de huevos y algunos peces pequeños en un arroyo casi seco. Cuando regresó a casa, Rosalía lo recibió con una sonrisa débil. Juntos prepararon una comida sencilla, pero para Mateo fue como un festín. «Es como si fuéramos ricos», exclamó el niño, y sus palabras trajeron una risa genuina a la pareja. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Facundo tuvo un sueño. En él veía su terreno lleno de corrales repletos de animales, ovejas, llamas, alpacas, incluso vacas. Había trabajadores riendo y cantando, y una mesa llena de comida. Pero lo que más lo impactó fue una voz que resonaba en su mente. «Prepárate, porque lo que pides está en camino». Despertó con el corazón acelerado y despertó a Rosalía para contarle: «Amor, no es solo un sueño, es una señal. Debemos seguir adelante, construir más, prepararnos mejor. El Señor nos está hablando». Rosalía, aunque aún dudaba, se dejó contagiar por el entusiasmo de su esposo. Al día siguiente, redoblaron sus esfuerzos. Comenzaron a construir una pequeña casa para los futuros trabajadores, usando piedras del río y madera que Facundo cortaba en los bosques cercanos. Trabajaban hasta entrada la noche, bajo la luz de una lámpara de aceite. Mateo, con sus pequeñas manos, ayudaba a llevar piedras,
sintiéndose parte de algo grande. Pero las burlas del pueblo no cesaban. Una tarde, un grupo de vecinos, liderados por don Teodoro, se acercó al terreno. «Miren al loco Facundo», gritó uno de ellos, «construyendo corrales para fantasmas. ¿Dónde están tus ovejas, pastor? ¿O vas a llenar esto con aire?» Facundo, sin inmutarse, respondió: «Vengan cuando quieran, amigos. Aquí siempre habrá un lugar para ustedes». Su calma desconcertó a los vecinos, que se marcharon murmurando entre sí. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los padres de Rosalía, que vivían en un pueblo cercano, llegaron a visitarlos, don Esteban y doña Mercedes. Al ver el corral y la casa a medio construir, se enfurecieron. «¿Qué es esta locura, Rosalía?», exclamó doña Mercedes. «Han perdido el trabajo, están en la miseria, y siguen construyendo como si fueran hacendados. Dejen de soñar y busquen cómo sobrevivir». Rosalía intentó explicar, pero las palabras se le atoraban. Fue Facundo quien habló, con una calma que parecía venir de otro mundo. «Padre, madre, no es locura, es fe. Estamos construyendo porque creemos que el Señor nos dará lo que necesitamos, y si no llega, al menos habremos hecho algo con nuestras manos». Don Esteban sacudió la cabeza. «Eres un iluso, Facundo, y estás arrastrando a mi hija con tus sueños». Los padres se marcharon, dejando a Rosalía llorando en silencio. Pero Facundo la abrazó y le susurró: «No estamos solos, amor. El Señor está con nosotros y Mateo también. Seguiremos adelante». A pesar de las dificultades, algo comenzaba a cambiar en Alto Patillano. Doña Clara, la anciana, empezó a hablar en el pueblo sobre la bondad de Facundo y Rosalía. Algunos vecinos, aunque pocos, comenzaron a mirar con curiosidad el corral en construcción. Y una noche, mientras la pareja rezaba, una estrella fugaz cruzó el cielo. Facundo sonrió y dijo: «Es una señal, Rosalía. Lo mejor está por venir». El amanecer en Alto Patillano traía consigo un aire fresco que aliviaba el calor del día anterior, pero también un silencio que pesaba sobre el pequeño terreno de don Facundo y Rosalía. Habían pasado semanas desde que perdieron el trabajo en la hacienda de don Zacarías, y aunque el corral y la casa para los futuros trabajadores comenzaban a tomar forma, la escasez de comida y recursos empezaba a mermar el ánimo de la pareja. Mateo, el niño huérfano que ahora vivía con ellos, corría entre las piedras y los postes de madera, ayudando con pequeñas tareas, pero sus mejillas hundidas eran un recordatorio constante de la precariedad en la que vivían. Rosalía, que siempre había sido el pilar de fortaleza junto a Facundo, sentía cómo la duda se filtraba en su corazón como un río que erosiona la roca. Esa mañana, mientras preparaba un caldo ralo con las últimas hierbas silvestres que Facundo había recolectado, su mirada se perdía en el horizonte. «Facundo», dijo con voz temblorosa, «¿y si todo esto es en vano? Construimos, rezamos, trabajamos hasta que nos duelen los huesos, pero ¿y si el Señor no nos escucha? Mateo está cada día más delgado, y nosotros apenas tenemos fuerzas». Facundo, que estaba reforzando una valla del corral, dejó caer el martillo y se acercó a ella. Su rostro, curtido por el sol, mostraba una calma que parecía desafiar las circunstancias. «Rosalía, mi amor, la fe no es un camino sin sombras. Es como caminar en la noche. No ves el sendero completo, pero sabes que está ahí porque confías en quien te guía. El Señor nos está probando, y nosotros le mostraremos que no nos rendimos». Ella quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de eso, abrazó a su esposo con fuerza, buscando en su calor la fuerza para seguir adelante. Mateo, que los observaba desde un rincón,
Se acercó con una sonrisa tímida. «Don Facundo, ¿el corral estará listo pronto? Quiero ver las ovejas aquí», dijo, señalando el espacio vacío donde pronto habría animales, según las promesas de Facundo. «Pronto, pequeño», respondió Facundo, revolviendo el cabello del niño. «Pero primero debemos terminar lo que empezamos, y luego el Señor hará el resto». Ese día, Facundo decidió salir al pueblo en busca de algo que pudiera aliviar su situación. Con una bolsa de tela vacía, caminó hasta el mercado de Alto Patillano, un lugar donde los comerciantes intercambiaban granos, telas y herramientas. Pero los precios eran altos, y Facundo no tenía dinero. Decidió ofrecer su trabajo a cambio de algo de comida. Se acercó a don Anselmo, un comerciante conocido por su generosidad, y le propuso ayudar a cargar sacos de maíz a cambio de un poco de grano. Don Anselmo, un hombre robusto de barba blanca, lo miró con curiosidad. «Facundo, todos en el pueblo hablan de ti. Dicen que estás construyendo corrales para un ganado que no tienes. ¿Es cierto?». Facundo asintió sin avergonzarse. «Es cierto, don Anselmo. Construyo porque creo que el Señor me dará lo que necesito. Pero mientras tanto, mi familia necesita comer. ¿Me dejarías trabajar por un poco de maíz?». El comerciante lo observó en silencio por un momento, como si evaluara la sinceridad en sus ojos. Finalmente, asintió. «Está bien, Facundo. Trabaja hoy, y te daré un saco de maíz. Pero te advierto, la gente no entiende tu fe. Ten cuidado, porque las burlas pueden convertirse en algo peor». Facundo trabajó todo el día bajo el sol ardiente, cargando sacos pesados y ayudando a organizar el puesto de don Anselmo. Al atardecer recibió su pago. Un saco de maíz que, aunque no era mucho, sería suficiente para alimentar a su familia por unos días. Cuando regresó a casa, Rosalía lo recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios», dijo, abrazándolo. Pero en su mirada, Facundo vio que la duda aún no se había disipado. Esa noche, mientras compartían una comida sencilla, Facundo notó que Mateo comía con entusiasmo, como si el maíz fuera un manjar. «Esto está rico, doña Rosalía», dijo el niño con la boca llena. La pareja sonrió, pero la alegría duró poco. Al día siguiente, un grupo de vecinos, liderados por don Teodoro, volvió a aparecer frente al terreno. Esta vez no venían solo a burlarse. «¡Facundo, loco!», gritó Teodoro, acompañado por varios hombres que sostenían palos y herramientas. «¿Crees que puedes engañarnos con tus corrales vacíos? Todos saben que estás tramando algo. Confiesa, ¿de dónde sacas las fuerzas para seguir con esta locura?». Facundo salió al encuentro, con las manos abiertas en señal de paz. «Hermanos, no hay nada que confesar. Construimos porque creemos. Si quieren, vengan a ayudarnos. Hay lugar para todos». Los hombres se miraron entre sí, desconcertados por la calma de Facundo. Pero Teodoro no estaba dispuesto a ceder. «Eres un iluso, y estás arrastrando a tu pobre esposa y a ese niño a la miseria. Si no dejas esta tontería, te arrepentirás». La amenaza flotó en el aire como una nube oscura, y los vecinos se marcharon, dejando a Facundo con una sensación de inquietud. Rosalía, que había escuchado todo desde la choza, salió corriendo. «Facundo, esto se está poniendo peligroso. No solo nos desprecian, ahora nos amenazan. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estamos equivocados?». Facundo la miró con firmeza. «Rosalía, el mundo siempre tratará de apagar la fe con miedo. Pero nosotros no construiremos con miedo, sino con esperanza. Vamos a seguir, y verás que el Señor nos mostrará el camino». A pesar de sus palabras, la tensión en el aire era palpable.
Los días siguientes fueron aún más difíciles. La sequía empeoró, y el pequeño huerto de la pareja se marchitó por completo. Facundo tuvo que recorrer distancias más largas para encontrar hierbas o peces, y Rosalía pasaba horas remendando ropa vieja para mantener a Mateo abrigado. Pero en medio de la adversidad, algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras Facundo trabajaba en el corral, una figura apareció en el horizonte. Era doña Clara, la anciana a la que Facundo siempre ayudaba. Venía acompañada de una joven desconocida, de unos 20 años, con el rostro cubierto de polvo y una mirada tímida. «Facundo, Rosalía», dijo doña Clara, «esta es Elena, mi sobrina. Ha venido desde un pueblo lejano buscando un lugar donde quedarse. No tiene familia, y pensé que ustedes, con su corazón generoso, podrían ayudarla». Rosalía dudó por un momento. Apenas tenían para ellos mismos, pero al ver los ojos suplicantes de Elena no pudo negarse. «Por supuesto, doña Clara, Elena puede quedarse con nosotros». Esa noche, mientras compartían un caldo aún más escaso, Elena habló por primera vez. «No quiero ser una carga», dijo con voz baja. «Sé trabajar, puedo ayudar con el corral, con la casa, con lo que sea. Solo necesito un lugar donde empezar de nuevo». Facundo sonrió. «Elena, aquí no hay cargas, solo familia. Si quieres trabajar con nosotros, serás bienvenida. Estamos construyendo algo grande, no solo con piedras, sino con fe». Elena asintió, y por primera vez, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Al día siguiente, se unió a Facundo y Rosalía en el trabajo. A pesar de su delgadez, tenía una fuerza sorprendente, y sus manos ágiles ayudaron a acelerar la construcción. Mateo, encantado con la nueva compañía, corría a su alrededor contándole historias sobre los corrales que pronto estarían llenos de animales. Pero la llegada de Elena también trajo rumores al pueblo. Algunos decían que Facundo y Rosalía estaban recogiendo vagabundos para formar una banda de ladrones. Otros aseguraban que su locura se estaba extendiendo como una enfermedad. Don Zacarías, el hacendado, comenzó a vigilarlos de cerca, convencido de que algo sospechoso estaba ocurriendo en ese terreno. Una noche, mientras la pareja, Mateo y Elena, rezaban juntos, un ruido extraño interrumpió su plegaria. Era el sonido de pasos fuera de la choza. Facundo salió con cuidado, sosteniendo una lámpara de aceite. En la oscuridad, vio sombras moviéndose cerca del corral. «¿Quién está ahí?», gritó con el corazón acelerado. Nadie respondió, pero al día siguiente encontraron una de las vallas del corral destruida. Alguien había intentado sabotear su trabajo. Rosalía, al verlo, no pudo contener las lágrimas. «Facundo, esto es demasiado. Nos odian. ¿Por qué seguimos?». Facundo, aunque sentía el peso de la situación, levantó la valla rota y comenzó a repararla. «Porque, Rosalía, la fe no se rinde ante la maldad. Repararemos esto y seguiremos construyendo. El Señor nos está mirando y no lo decepcionaremos». Con la ayuda de Elena y Mateo, el corral fue reparado en un día. Pero la sombra de la duda seguía acechando, y Facundo sabía que las pruebas apenas comenzaban. Sin embargo, en su corazón, una certeza ardía con más fuerza que nunca. El milagro estaba cerca, y ellos debían estar listos para recibirlo. El invierno llegó a Alto Patillano con un viento helado que se colaba por las rendijas de la choza de Facundo y Rosalía. La pareja, junto a Mateo y Elena, trabajaba incansablemente para terminar la casa de los futuros trabajadores y reforzar el corral. A pesar de las dificultades, el pequeño terreno comenzaba a transformarse. Lo que antes era un pedazo de tierra árida, ahora tenía un corral sólido,
una casa a medio construir y un pequeño gallinero que Facundo había añadido por sugerencia de Mateo, quien soñaba con escuchar el canto de un gallo al amanecer. La llegada de Elena había traído un nuevo aire de esperanza. La joven, aunque reservada, era trabajadora y aprendía rápido. Ayudaba a Rosalía a cocinar, remendar ropa y cuidar de Mateo, mientras que con Facundo trabajaba en la construcción, cargando piedras y cortando madera. Su presencia, aunque al principio parecía una carga más, se convirtió en una bendición. Mateo, en particular, la adoraba, siguiéndola como si fuera una hermana mayor. Pero las tensiones en el pueblo no disminuían. Los rumores sobre Facundo y su locura se habían extendido más allá de Alto Patillano, llegando a oídos de los pueblos vecinos. Algunos decían que Facundo estaba construyendo un refugio para bandidos, otros que había encontrado un tesoro escondido y por eso trabajaba con tanto empeño. Don Zacarías, el hacendado, se reunió con otros terratenientes de la región para discutir qué hacer con el problema de Facundo. «Ese hombre es una amenaza», dijo Zacarías golpeando la mesa. «Nadie construye corrales sin ganado a menos que tenga algo que ocultar». Mientras tanto, Facundo seguía adelante, impulsado por una fe que parecía inagotable. Una mañana, mientras trabajaba en el gallinero, un extraño llegó al terreno. Era un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos amables, que se presentó como don Gregorio, un pastor nómada que recorría los cerros con su pequeño rebaño de ovejas. «Escuché sobre ti, Facundo», dijo el hombre, apoyándose en un bastón. «Dicen que construyes corrales para un ganado que no tienes. Quiero ver con mis propios ojos si es cierto». Facundo lo recibió con una sonrisa. «Pase, don Gregorio. No hay mucho que mostrar aún, pero lo que ve es el comienzo de algo grande. Construimos porque creemos que el Señor nos dará lo que necesitamos». Gregorio recorrió el terreno, observando las paredes de piedra, el corral sólido y la casa a medio construir. «Es impresionante», dijo finalmente. «No muchos tendrían el valor de trabajar tanto sin ver resultados inmediatos. Quiero ayudarte». De su bolsa sacó un pequeño saco de semillas. «Son de pasto resistente, ideal para alimentar ganado. Siémbralas y tendrás comida para tus futuras ovejas». Facundo aceptó el regalo con gratitud, y esa misma tarde, él, Rosalía, Elena y Mateo comenzaron a sembrar las semillas en una parte del terreno. Fue un momento de alegría, como si cada semilla fuera una promesa de un futuro mejor. Mateo, con sus pequeñas manos, esparcía la tierra con entusiasmo, mientras Elena cantaba una canción que había aprendido en su pueblo natal. Por primera vez en semanas, Rosalía sintió que la duda se desvanecía, reemplazada por una chispa de esperanza. Días después, una lluvia suave cayó sobre Alto Patillano, un alivio inesperado tras meses de sequía. Las semillas comenzaron a germinar, y pronto el terreno mostró los primeros brotes verdes. «¡Miren!», exclamó Mateo, corriendo hacia el campo. «El pasto está creciendo. El Señor nos está ayudando». Facundo y Rosalía se arrodillaron junto al niño, agradeciendo en silencio. Pero la alegría fue interrumpida por una nueva amenaza. Una noche, mientras dormían, un grupo de hombres desconocidos intentó derribar el gallinero. Elena, que tenía el sueño ligero, los escuchó y despertó a Facundo. Juntos salieron con linternas y lograron ahuyentar a los intrusos, pero el daño estaba hecho. Varias tablas del gallinero estaban rotas y el terreno mostraba huellas de botas. «Esto es obra de Zacarías», murmuró Rosalía temblando de ira. «No soporta vernos avanzar, quiere que fracasemos». Facundo, aunque sentía la misma indignación,
Respiró profundo y dijo: «No dejaremos que el odio nos detenga. Repararemos el gallinero y seguiremos adelante. El Señor está con nosotros». Al día siguiente, la pareja, junto con Elena y Mateo, trabajó hasta el anochecer para arreglar el daño. Don Gregorio, que había regresado para ver cómo crecía el pasto, se unió a ellos. «No están solos», dijo el anciano. «En los cerros hay otros como yo que han oído de tu fe, Facundo. Algunos quieren ayudarte». Esa semana llegaron más visitantes inesperados. Un joven pastor, llamado Samuel, trajo 2 gallinas como regalo. «Son buenas ponedoras», dijo. «No es mucho, pero es un comienzo». Una mujer del pueblo vecino, doña Inés, llegó con un saco de papas y una promesa de enviar más si podían cuidarlas. Poco a poco, el terreno de Facundo y Rosalía comenzaba a llenarse de vida. Pero no todo eran buenas noticias. Don Zacarías, furioso por los rumores de que Facundo estaba recibiendo ayuda, decidió tomar medidas más drásticas. Envió a sus hombres a vigilar el terreno día y noche, buscando cualquier excusa para acusar a Facundo de robo o engaño. Una tarde, uno de los hombres de Zacarías, un capataz llamado Don Ramiro, se presentó en el terreno con una orden escrita. «Facundo, tienes que parar esta construcción», dijo con voz autoritaria. «El hacendado dice que estás usando madera y piedras de sus tierras sin permiso». Facundo, sorprendido, negó la acusación. «Todo lo que usamos lo hemos recogido del río o de los bosques libres. No hemos tomado nada que no sea nuestro». Ramiro entrecerró los ojos. «Eso lo veremos. Si encuentro una sola prueba de robo, te denunciaré ante las autoridades del pueblo». Y se marchó, dejando a la pareja con un nudo en el estómago. Esa noche, mientras rezaban, Rosalía no pudo contener su miedo. «Facundo, si nos acusan de robo, podríamos perder todo. No tenemos cómo defendernos contra Zacarías». Facundo tomó su mano y la miró con una certeza que parecía venir de otro mundo. «Rosalía, el Señor sabe la verdad, y nosotros seguiremos trabajando con la verdad de nuestro lado. No dejaremos que el miedo nos robe el sueño». Al día siguiente, algo extraordinario ocurrió. Mientras Facundo y Elena trabajaban en el corral, un carro tirado por mulas apareció en el camino. Era don Gregorio, acompañado de varios pastores de los cerros. Traían consigo un pequeño rebaño de ovejas y un par de llamas. «Facundo», dijo Gregorio, «estas son para ti. No es mucho, pero es un comienzo. Cuídalas bien y crecerán». Rosalía, al ver los animales, corrió a abrazar a Facundo, con lágrimas de alegría. Mateo saltaba de emoción, mientras Elena ayudaba a guiar a las ovejas al corral. Por primera vez, el terreno no estaba vacío. Las ovejas balaban, las llamas paseaban con calma, y el gallinero, ahora reparado, albergaba a las 2 gallinas de Samuel. Esa noche, mientras la pareja, Mateo y Elena, celebraban con una cena sencilla, Facundo levantó su mirada al cielo. «Gracias, Señor», dijo. «Sabíamos que no nos abandonarías». Y aunque las amenazas de Zacarías y las burlas del pueblo aún pesaban, los primeros frutos de su fe comenzaban a florecer, como un campo que despierta tras una larga sequía. El aire en Alto Patillano se tornaba más frío con la llegada del invierno, y las noches parecían alargarse como si quisieran probar la resistencia de quienes habitaban en el pequeño terreno de don Facundo y Rosalía. El corral, ahora hogar de un modesto rebaño de ovejas y un par de llamas, comenzaba a sentirse vivo. El balido de los animales y el canto de las 2 gallinas que Samuel había traído eran música para los oídos de la pareja, de Mateo y de Elena, la joven que se había unido a ellos.
Pero aunque los primeros frutos de su fe comenzaban a brotar, las amenazas de don Zacarías y las burlas de los vecinos seguían siendo una sombra que se cernía sobre ellos. Esa mañana Facundo se levantó antes del amanecer, como era su costumbre. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una llovizna fina caía sobre el terreno, humedeciendo las piedras del corral y el pasto recién germinado. Mientras alimentaba a las ovejas, notó que una de ellas, la más pequeña, temblaba de frío. Con cuidado la envolvió en una manta vieja y la llevó al interior de la choza, donde Rosalía ya estaba encendiendo el fogón. «Pobrecita», dijo Rosalía, acariciando a la oveja. «Necesitamos un lugar mejor para los animales si queremos que sobrevivan este invierno». Facundo asintió, pero su mente estaba en otra cosa. La acusación de don Ramiro, el capataz de Zacarías, aún resonaba en su cabeza. La idea de que pudieran ser acusados de robo lo inquietaba, no por miedo a la justicia, sino por lo que significaría para su familia y para el sueño que estaban construyendo. «Rosalía», dijo, sentándose junto a ella, «necesitamos más que un corral y una casa. Necesitamos aliados, gente que crea en nosotros. Si el pueblo sigue viéndonos como locos, será más fácil para Zacarías hacernos daño». Rosalía lo miró con una mezcla de cansancio y determinación. «¿Y cómo hacemos eso, Facundo? La mayoría nos odia o se ríe de nosotros. Solo doña Clara y unos pocos nos han ayudado». «Empezaremos por los que sí creen», respondió él. «Doña Clara, don Gregorio, Samuel, doña Inés. Ellos han visto nuestra fe. Si les mostramos que nuestro sueño no es solo para nosotros, sino para todos, tal vez otros se unan». La idea era arriesgada, pero Facundo sentía que era el momento de dar un paso más. Decidió organizar una pequeña reunión en su terreno, invitando a aquellos que les habían mostrado bondad. Envió a Mateo al pueblo con un mensaje para doña Clara, y Elena se ofreció a caminar hasta los cerros para hablar con don Gregorio. «Si vamos a construir algo grande», dijo Elena, con una chispa de entusiasmo en los ojos, «necesitamos que todos vean lo que ya hemos hecho». Mientras tanto, Rosalía se dedicó a preparar algo para compartir con los invitados. Con las papas de doña Inés y el maíz de don Anselmo, cocinó un guiso sencillo pero aromático. Mateo, emocionado por la idea de una fiesta, ayudó a limpiar el terreno y a colocar piedras alrededor de una fogata para que los visitantes pudieran sentarse. A pesar de la pobreza, había una calidez en los preparativos que hacía que el lugar pareciera un hogar. El día de la reunión, el cielo se despejó y un sol tímido iluminó el terreno. Doña Clara llegó acompañada de su sobrina menor, Lucía, una niña de unos 10 años que miraba todo con ojos curiosos. Don Gregorio apareció con 2 pastores más, hombres de rostros curtidos que traían un pequeño cesto de frutas secas como ofrenda. Samuel, el joven pastor, llegó con una sonrisa y una gallina más para el gallinero. Doña Inés, la mujer del pueblo vecino, trajo un telar pequeño y algunas telas para compartir. Incluso don Anselmo, el comerciante, se presentó sorprendiendo a todos. «No podía perderme esto», dijo con una risa. «Quiero ver con mis propios ojos lo que el loco Facundo está tramando». Facundo y Rosalía los recibieron con los brazos abiertos. «Gracias por venir», dijo Facundo, de pie frente a la fogata. «Este terreno no es solo nuestro. Es un lugar donde la fe se convierte en realidad. Hemos construido un corral, una casa, un gallinero. No porque tengamos mucho, sino porque creemos que el Señor nos dará lo que necesitamos. Pero no queremos hacerlo solos. Queremos que este lugar sea para todos, para los que trabajan,
para los que sueñan, para los que no tienen nada. Los presentes escuchaban en silencio, algunos con escepticismo, otros con admiración. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, fue la primera en hablar. Facundo, Rosalía, ustedes han sido un ejemplo para mí. En este pueblo, donde todos miran por sí mismos, ustedes comparten lo poco que tienen. Quiero ayudarte. No tengo mucho, pero puedo tejer mantas para los animales y para los trabajadores que vengan. Don Gregorio levantó su bastón. Yo tampoco tengo mucho, pero conozco los cerros. Puedo traer más semillas, y mis amigos pastores pueden ayudarte a cuidar el rebaño cuando crezca. Los otros pastores asintieron, y uno de ellos, un hombre callado llamado Juan, añadió: «Si me das un lugar donde dormir, trabajaré para ti, Facundo. Creo en lo que estás haciendo». Samuel, el joven pastor, se puso de pie. «No soy rico, pero tengo manos fuertes. Puedo ayudarte a construir más corrales, y cuando tenga más gallinas, las traeré aquí». Lucía, la sobrina de doña Clara, levantó la mano con timidez. «Yo sé cuidar gallinas. Puedo venir después de la escuela a ayudar». Rosalía, que había estado escuchando en silencio, sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez, no se sentía sola. «Gracias a todos», dijo con la voz quebrada. «No sabemos cómo pagárselo, pero prometemos que este lugar será un hogar para todos los que vengan con el corazón abierto». La reunión terminó con risas y conversaciones alrededor de la fogata. Don Anselmo, aunque al principio parecía escéptico, se quedó hasta tarde, hablando con Facundo sobre cómo organizar el terreno para que fuera más productivo. «Si vas a tener ganado, necesitarás un pozo de agua», sugirió. «Conozco a un hombre en el pueblo que puede ayudarte a cavar uno. No será barato, pero puedo hablar con él». Esa noche, mientras los invitados se marchaban, Facundo y Rosalía se sentaron frente al corral, mirando las ovejas que dormían bajo la luz de la luna. Mateo y Elena, agotados pero felices, jugaban cerca del gallinero, riendo por el cacareo de las gallinas. «Facundo», dijo Rosalía, «hoy vi lo que siempre has dicho. La fe no solo mueve montañas, también une corazones». Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, don Ramiro, el capataz de Zacarías, volvió al terreno, esta vez acompañado por 2 hombres armados con palos. «Facundo», dijo con voz fría, «el hacendado quiere que dejes de reunir gente en tu terreno. Dice que estás formando una rebelión. Si no paras, enviará a las autoridades». Facundo, aunque sintió un nudo en el estómago, mantuvo la calma. «Don Ramiro, aquí no hay rebelión. Solo queremos trabajar y construir un futuro. Dígale a don Zacarías que puede venir a ver con sus propios ojos. No escondemos nada». Ramiro lo miró con desprecio. «Tienes una semana para parar, o lo lamentarás». Y se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado. Rosalía, que había escuchado todo, tomó la mano de Facundo. «Esto es serio, amor. Zacarías tiene poder. Puede hacernos mucho daño». Facundo asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. «No nos rendiremos, Rosalía. Ahora no estamos solos. Tenemos a Clara, a Gregorio, a Samuel, a todos los que creen en nosotros. Y sobre todo, tenemos al Señor». Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Con la ayuda de los nuevos aliados, Facundo y Rosalía trabajaron sin descanso. Juan, el pastor que se había ofrecido a quedarse, llegó con una carretilla llena de herramientas que había intercambiado en el pueblo. Doña Clara y Lucía comenzaron a tejer mantas, mientras don Gregorio y los otros pastores traían más semillas y enseñaban a Facundo cómo cuidar mejor el pasto. Incluso don Anselmo cumplió su promesa.
trayendo a un hombre llamado don Pedro, que sabía cavar pozos. «No será fácil», dijo Pedro, «pero si me das comida y un lugar donde dormir, cavaré hasta encontrar agua». El trabajo avanzaba, pero las amenazas de Zacarías seguían pesando. Una noche, mientras Facundo y Rosalía rezaban con Mateo y Elena, un ruido extraño los interrumpió. Era el sonido de un carro acercándose. Facundo salió con una linterna y vio a don Gregorio, acompañado de una figura envuelta en una capa. «Facundo», dijo el anciano, «este es don Miguel, un amigo de los Cerros. Tiene algo importante que decirte». Don Miguel, un hombre de rostro serio y ojos penetrantes, habló con voz baja. «He oído de tu trabajo, Facundo. También he oído de las amenazas de Zacarías. En los Cerros sabemos lo que es luchar contra los poderosos. Quiero ayudarte. Tengo un pequeño rebaño de alpacas que puedo darte, pero a cambio necesito que prometas algo». «¿Qué es?», preguntó Facundo intrigado. «Que nunca dejes de ayudar a los que no tienen nada», dijo Miguel. «He visto cómo compartes lo poco que tienes. Si sigues así, los Cerros estarán contigo». Facundo asintió conmovido. «Lo prometo. Don Miguel, todo lo que construyamos aquí será para los que lo necesiten». Al día siguiente, las alpacas llegaron al terreno, y el corral, que antes parecía grande y vacío, ahora estaba lleno de vida. Mateo corría entre los animales riendo, mientras Elena y Rosalía organizaban el espacio para las nuevas llegadas. Pero en el horizonte una nube oscura se acercaba. Don Zacarías no estaba dispuesto a dejar que el sueño de Facundo creciera, y sus planes para detenerlo se volvían más oscuros cada día. El invierno en Alto Patillano se intensificaba, y con él llegaba un frío que calaba hasta los huesos. El pequeño terreno de don Facundo y Rosalía, que apenas unos meses atrás era un pedazo de tierra árida, ahora vibraba con vida. El corral albergaba un modesto rebaño de ovejas, un par de llamas, y las alpacas que don Miguel había traído desde los cerros. El gallinero, con sus 3 gallinas, resonaba con cacareos al amanecer, y el pasto sembrado con las semillas de don Gregorio crecía con una fuerza que parecía desafiar la sequedad de la temporada. La casa para los futuros trabajadores estaba casi terminada, con paredes de piedra sólida y un techo de paja que resistía las lloviznas intermitentes. Pero, a pesar de estos avances, una nube oscura se cernía sobre el sueño de la pareja. Las amenazas de don Zacarías, el hacendado, se volvían cada vez más serias. Esa mañana, Facundo se levantó con el primer canto del gallo. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el aire olía a tormenta. Mientras alimentaba a los animales, notó que una de las alpacas, una hembra joven a la que Mateo había nombrado Estrella, cojeaba ligeramente. Con cuidado examinó su pata y encontró una pequeña espina clavada. «Tranquila, pequeña», susurró extrayendo la espina con delicadeza. «Pronto estarás corriendo otra vez». Rosalía, que lo observaba desde la choza, sonrió ante la ternura de su esposo, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio una figura acercarse por el camino. Era don Ramiro, el capataz de Zacarías, acompañado por un hombre desconocido vestido con ropas formales. «Facundo», llamó Ramiro con voz cortante. «Este es don Lorenzo, el escribano del pueblo. Viene a inspeccionar tu terreno. El hacendado Zacarías dice que estás ocupando tierras que no te pertenecen». Facundo dejó a Estrella en el corral y se acercó, limpiándose las manos en su poncho. «Don Ramiro, don Lorenzo, bienvenidos. Todo lo que ven aquí está en el terreno que heredé de mi abuela. No he tomado nada que no sea mío». Don Lorenzo, un hombre de rostro serio y gafas pequeñas, sacó un cuaderno y comenzó a tomar notas.
Eso lo veremos, dijo, caminando alrededor del corral y la casa en construcción. El hacendado ha presentado una queja formal. Dice que las piedras y la madera que usas son de sus tierras. Si no puedes probar que todo es legal, podrías perder este terreno. Rosalía, que había salido de la choza al escuchar la conversación, sintió un nudo en el estómago. «Eso no es cierto», exclamó. «Hemos recogido cada piedra del río y cada tronco de los bosques libres. No somos ladrones». Don Lorenzo la miró con frialdad. «Las palabras no bastan, señora. Necesitamos pruebas. Tienen 3 días para presentar documentos que confirmen los límites de su terreno. Si no, el hacendado tiene derecho a reclamarlo». Facundo, aunque sintió el peso de la amenaza, mantuvo la calma. «Haremos lo que podamos, don Lorenzo, pero le aseguro que todo aquí se ha hecho con trabajo honesto y fe en Dios». Ramiro soltó una risa seca. «Fe en Dios no te salvará de las leyes, Facundo. Prepárate para lo que viene». Y con eso los 2 hombres se marcharon, dejando a la pareja en un silencio tenso. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado de la choza, Facundo, Rosalía, Mateo y Elena se reunieron alrededor del fogón. La noticia de la inspección había sacudido a todos, y el ambiente estaba cargado de preocupación. «Facundo», dijo Rosalía rompiendo el silencio, «no tenemos documentos. La tierra de tu abuela fue heredada por tradición, no por papeles. ¿Cómo vamos a probar algo?» Facundo suspiró, mirando las llamas. «No lo sé, amor, pero no podemos rendirnos ahora. El Señor nos ha traído hasta aquí y no creo que nos abandone. Tal vez haya una manera». Elena, que había estado callada, habló con voz suave. «En mi pueblo, cuando había disputas por tierras, los ancianos guardaban registros en la iglesia. Tal vez en Alto Patillano haya algo parecido. Podríamos preguntar a doña Clara. Ella conoce a todos los viejos del pueblo». Facundo asintió, agradecido por la idea. «Es un buen comienzo. Mañana iremos a hablar con ella. Y también pediremos ayuda a don Gregorio. Él ha vivido en los cerros toda su vida. Tal vez sepa algo sobre los límites de estas tierras». Mateo, que jugaba con un palo cerca del fuego, levantó la vista. «¿Y si don Zacarías nos quita todo? ¿Qué pasará con Estrella y las otras alpacas?» Rosalía lo abrazó. «No pasará nada, pequeño. Vamos a luchar por este lugar, porque es nuestro hogar». Al día siguiente, la tormenta prometida llegó con furia. La lluvia caía en torrentes, y el viento arrancaba ramas de los árboles cercanos. A pesar del mal tiempo, Facundo y Elena se abrigaron con ponchos y salieron hacia la casa de doña Clara. El camino estaba embarrado, y más de una vez tuvieron que detenerse para ayudarse mutuamente a no resbalar. Cuando llegaron, encontraron a la anciana tejiendo una manta junto a su sobrina Lucía. «Facundo, Elena, ¿qué los trae con este diluvio?», preguntó doña Clara, invitándolos a pasar. Facundo explicó la situación, desde la visita de don Lorenzo hasta la amenaza de perder el terreno. Doña Clara frunció el ceño, pensativa. «La tierra de tu abuela». «Sí, recuerdo que ella la heredó de su padre, don Esteban el Viejo. Él era un hombre respetado en Alto Patillano. Y siempre decía que su terreno estaba bendecido por la iglesia. Puede que haya registros en la capilla del pueblo. El padre Anselmo guarda documentos antiguos en la sacristía». La noticia dio a Facundo una chispa de esperanza. «Gracias, doña Clara. Iremos a hablar con el padre Anselmo. Pero también necesitamos testigos, alguien que pueda confirmar que esta tierra es nuestra». Doña Clara sonrió. «Yo puedo ser uno de esos testigos. Conocí a tu abuela toda mi vida, y sé que este terreno era suyo.
y estoy segura de que otros ancianos del pueblo dirán lo mismo. Esa tarde, a pesar de la lluvia, Facundo y Elena se dirigieron a la capilla del pueblo, un edificio pequeño de adobe con un campanario que resonaba los domingos. El padre Anselmo, un hombre de voz suave y cabello blanco, los recibió con calidez. «Facundo, he oído de tu trabajo en el terreno», dijo. «La gente habla mucho, algunos con admiración, otros con envidia. ¿Qué te trae hoy?» Facundo explicó la situación, y el padre Anselmo los llevó a la sacristía, donde guardaba un baúl lleno de documentos antiguos. Pasaron horas revisando papeles amarillentos, escritos a mano con tinta desvaída. Finalmente, encontraron un registro que mencionaba la tierra de don Esteban el Viejo, el abuelo de Facundo. No era un título formal, pero describía los límites del terreno y llevaba el sello de la iglesia. «Esto podría ayudarte», dijo el padre Anselmo, «pero necesitarás testigos para que tenga validez ante las autoridades». Facundo agradeció al sacerdote y prometió volver con doña Clara y otros ancianos. Sin embargo, al salir de la capilla, se encontraron con un grupo de hombres esperándolos en el camino. Era don Ramiro, acompañado por varios trabajadores de la hacienda de Zacarías. «Facundo», dijo el capataz, «te advertí que pararas. Ahora has ido demasiado lejos, metiéndote con la iglesia. El hacendado no está contento». «No estoy haciendo nada malo, don Ramiro», respondió Facundo manteniendo la calma. «Solo busco la verdad. Si esta tierra es mía, lo probaré». Ramiro se acercó con una mirada amenazante. «Tienes 2 días para presentar tus pruebas. Si no, el hacendado tomará el terreno y no habrá corral ni sueños que te salven». Y sin decir más, los hombres se marcharon, dejando a Facundo y Elena bajo la lluvia. De vuelta en el terreno, Facundo compartió la noticia con Rosalía y Mateo. La pareja decidió reunir a los ancianos del pueblo que conocían la historia de la tierra. Al día siguiente, doña Clara trajo a 2 viejos amigos, don Tomás y doña Rosa, que recordaban los tiempos de don Esteban el Viejo. «Esa tierra siempre fue de tu familia», dijo don Tomás, con voz temblorosa pero firme. «Zacarías no tiene derecho a reclamarla». Con los testigos y el documento de la iglesia, Facundo sentía que tenía una oportunidad. Pero esa noche, mientras la tormenta rugía con más fuerza, un nuevo problema surgió. Uno de los pastores de don Gregorio, Juan, llegó corriendo al terreno empapado y con el rostro pálido. «Facundo», dijo jadeando, «el corral». Alguien abrió las puertas. Las ovejas y las alpacas están sueltas y con esta tormenta podrían perderse. Facundo, Rosalía, Elena y Mateo salieron corriendo bajo la lluvia, con linternas en la mano. El corral estaba abierto, y los animales, asustados por los truenos, habían escapado hacia los cerros. Durante horas, la familia buscó en la oscuridad, luchando contra el viento y el barro. Finalmente, encontraron a la mayoría de las ovejas y alpacas, pero Estrella, la alpaca favorita de Mateo, no aparecía por ningún lado. Mateo, con lágrimas en los ojos, se aferró a Facundo. «¿Dónde está Estrella? No puede perderse. Es parte de nuestro sueño». Facundo, agotado y empapado, abrazó al niño. «La encontraremos, pequeño. Pero ahora debemos proteger a los demás animales. El Señor nos ayudará como siempre lo ha hecho». Con la ayuda de Juan y Elena lograron llevar a los animales de vuelta al corral y cerrar las puertas con cadenas. Pero el daño estaba hecho. El terreno estaba inundado y el gallinero había sufrido daños por el viento. Rosalía, al ver el desastre, no pudo contener su frustración. «Facundo, esto no puede ser una casualidad. Alguien quiere destruirnos.
¿Y si es Zacarías? Facundo asintió con el rostro serio. Es posible, amor, pero no dejaré que el miedo nos detenga. Mañana iremos al pueblo con los testigos y el documento, y encontraremos a Estrella, te lo prometo. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo, la familia se reunió en la choza, rezando con más fervor que nunca. «Señor», dijo Facundo con voz firme, «sabemos que las pruebas son parte del camino. Danos fuerza para enfrentar lo que venga y guía a Estrella de vuelta a casa». A pesar de la adversidad, una chispa de esperanza seguía ardiendo en el corazón de Facundo. Sabía que la tormenta, tanto la del cielo como la de los hombres, no duraría para siempre, y cuando el sol volviera a brillar, su fe los llevaría un paso más cerca del milagro que habían estado esperando. La tormenta de la noche anterior había dejado un rastro de barro y ramas esparcidas por el terreno de don Facundo y Rosalía. El corral, aunque reforzado con cadenas, mostraba signos de la lucha contra el viento y la lluvia. Las ovejas y las llamas estaban a salvo, pero la ausencia de Estrella, la alpaca favorita de Mateo, pesaba como una sombra sobre la familia. El pequeño, con los ojos aún rojos por el llanto, pasaba las horas mirando hacia los cerros, esperando ver a su amiga regresar. Mientras tanto, la amenaza de don Zacarías y su capataz, don Ramiro, se cernía como una nube que no se disipaba, con el plazo de 3 días para presentar pruebas sobre la propiedad del terreno a punto de expirar. Facundo se levantó al amanecer, con el cuerpo agotado, pero el espíritu firme. Mientras alimentaba a los animales, repasaba en su mente el plan para enfrentar la inspección de don Lorenzo, el escribano. El documento encontrado en la sacristía de la capilla, junto con los testimonios de doña Clara, don Tomás y doña Rosa, era su única esperanza. Pero sabía que don Zacarías, con su influencia y riqueza, no se rendiría fácilmente. «Señor», murmuró mientras cepillaba a una de las ovejas, «danos la fuerza para defender lo que es nuestro, y trae a Estrella de vuelta, por el bien de Mateo». Rosalía, que había pasado la noche cosiendo mantas para proteger a los animales del frío, se acercó con una taza de mate caliente. «Facundo, hoy es el día. Debemos ir al pueblo con los ancianos y el documento, pero tengo miedo. Zacarías tiene amigos poderosos y nosotros solo tenemos nuestra fe». Facundo tomó la taza y le sonrió con calidez. «Y eso es suficiente, amor. La fe ha movido montañas antes, y lo hará de nuevo. Vamos a reunir a los testigos y a enfrentar esto juntos». Elena, que se había convertido en una parte esencial de la familia, se ofreció a quedarse con Mateo para cuidar el terreno y seguir buscando a Estrella. «No se preocupen», dijo, con una determinación que sorprendía por su juventud. «Juan y yo vigilaremos el corral. Si alguien intenta entrar, estaremos listos». Facundo y Rosalía, acompañados por doña Clara, don Tomás y doña Rosa, emprendieron el camino hacia el pueblo. La capilla, donde se reunirían con don Lorenzo, estaba en el centro de Alto Patillano, rodeada de casas de adobe y un mercado que bullía con actividad. Cuando llegaron, encontraron al escribano esperando frente al altar, con un escritorio improvisado lleno de papeles. Don Zacarías estaba allí, vestido con un traje impecable, acompañado por don Ramiro y un hombre joven de mirada astuta, presentado como don Felipe, un abogado que había viajado desde la ciudad para representar al hacendado. «Facundo», dijo don Lorenzo, ajustándose las gafas, «espero que hayas traído las pruebas que pedí. El hacendado Zacarías sostiene que este terreno pertenece a su familia desde hace generaciones».
Facundo dio un paso adelante, sosteniendo el documento de la sacristía. Don Lorenzo, este papel describe los límites de la tierra que heredé de mi abuela, firmada por el padre que dirigía esta capilla hace décadas. Y estos son doña Clara, don Tomás y doña Rosa, quienes conocieron a mi familia y pueden confirmar que este terreno siempre fue nuestro. Doña Clara habló con voz firme, a pesar de su edad. Conocí a la abuela de Facundo, doña Teresa, toda mi vida. Ella trabajó esta tierra con sus propias manos y nunca perteneció a la hacienda de Zacarías. Don Tomás y doña Rosa asintieron, añadiendo sus propios recuerdos sobre don Esteban el Viejo, el abuelo de Facundo, y cómo él había cuidado ese terreno con amor. Pero don Felipe, el abogado, se levantó con una sonrisa sarcástica. Todo eso es muy conmovedor, pero un papel viejo y los recuerdos de ancianos no son suficientes. El hacendado Zacarías tiene documentos legales que demuestran que esta tierra fue parte de su hacienda antes de que la abuela de Facundo siquiera naciera. Facundo sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la calma. Don Felipe, si esos documentos existen, que los muestre. Nosotros hemos traído lo que tenemos, y es la verdad. Don Zacarías, que había estado en silencio, se puso de pie con una mirada fría. Facundo, eres un hombre valiente, pero ingenuo. Esta tierra es mía, y lo sabes. Si no te rindes, no solo perderás el terreno, sino que te denunciaré por robo y ocupación ilegal. Rosalía, que hasta ese momento había permanecido callada, dio un paso adelante. Don Zacarías, usted puede tener poder y dinero, pero no puede comprar la verdad. Esta tierra es nuestra, y la defenderemos con todo lo que tenemos. El ambiente en la capilla se tensó. Don Lorenzo, visiblemente incómodo, revisó el documento de Facundo y los papeles presentados por Zacarías. «Necesitaré tiempo para verificar estos documentos», dijo finalmente. «Volveré mañana con una decisión. Hasta entonces les pido que mantengan la paz». De vuelta en el terreno, Facundo y Rosalía contaron lo sucedido a Elena y Mateo. El pequeño, que aún estaba triste por la desaparición de Estrella, se acercó a Facundo. «¿Vamos a perder nuestro hogar?», preguntó con voz temblorosa. Facundo lo abrazó. «No, pequeño, no perderemos nada. El Señor está con nosotros y la verdad siempre gana». Esa noche, mientras la familia rezaba, un ruido los interrumpió. Era don Gregorio, el pastor nómada, que llegaba empapado por la lluvia. «Facundo, tengo noticias», dijo, jadeando. «Encontré a Estrella. Está atrapada en un barranco en los cerros, pero está viva. Necesitamos ayuda para sacarla». Sin dudarlo, Facundo, Elena y Juan se abrigaron y siguieron a don Gregorio bajo la lluvia. El camino hacia los cerros era traicionero, con rocas resbaladizas y un viento que cortaba como cuchillos. Después de horas de búsqueda, encontraron a Estrella, temblando pero ilesa, en un pequeño barranco. Con cuerdas y mucho esfuerzo, lograron rescatarla y llevarla de vuelta al corral. Mateo, al verla, corrió a abrazarla, llorando de alegría. «Gracias, Señor», dijo Facundo mirando al cielo, «por devolvernos a Estrella y por darnos fuerza para seguir». Pero la alegría del rescate fue efímera. Al día siguiente, don Lorenzo regresó al terreno, acompañado por don Zacarías y don Felipe. «Facundo, Rosalía», dijo el escribano con voz grave, «he revisado los documentos. Los papeles de Zacarías son más recientes y tienen sellos legales. El documento de la sacristía, aunque válido, no es suficiente sin un título formal. A menos que encuentren más pruebas, el terreno será reclamado por el hacendado». Rosalía sintió que el mundo se derrumbaba, pero Facundo, aunque devastado, no perdió la fe. «Don Lorenzo,
hay algo más que podamos hacer. No podemos perder lo que hemos construido con tanto esfuerzo. El escribano suspiró. Hay una posibilidad. Si encuentran un testigo de mayor autoridad, alguien que pueda confirmar la historia de la tierra, podrían apelar la decisión. Pero tienen solo un día más. Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor del fogón, Facundo tomó la mano de Rosalía. «No nos rendiremos, amor. Mañana iremos a los cerros. Don Gregorio dijo que hay ancianos allí que conocieron a mi abuelo. Tal vez ellos tengan la clave». Con la esperanza menguando pero la fe intacta, Facundo se preparó para una última batalla por la verdad. Sabía que el camino sería difícil, pero también que el Señor no los había traído tan lejos para abandonarlos ahora. El amanecer trajo un cielo despejado a Alto Patillano, como si la tormenta de los días anteriores hubiera decidido dar una tregua. El terreno de don Facundo y Rosalía, aunque aún húmedo por la lluvia, mostraba signos de vida. Las alpacas y ovejas pastaban tranquilamente, las gallinas cacareaban en su gallinero, y el pasto verde brillaba bajo los primeros rayos del sol. La vuelta de Estrella había levantado el ánimo de Mateo, que corría alrededor del corral, llamándola por su nombre. Pero la amenaza de perder el terreno seguía pesando sobre la familia, y el plazo de un día para encontrar un testigo de mayor autoridad parecía una misión imposible. Facundo, decidido a no rendirse, reunió a la familia al amanecer. «Hoy iremos a los cerros», anunció. «Don Gregorio dice que allí viven ancianos que conocieron a mi abuelo, don Esteban el Viejo. Si alguien puede confirmar que esta tierra es nuestra, serán ellos». Rosalía, aunque agotada, asintió con determinación. «Iré contigo, Facundo. No dejaré que Zacarías nos quite lo que hemos construido». Elena se ofreció a quedarse con Mateo y Juan para cuidar el terreno. «Estaremos bien», dijo, sosteniendo un palo que usaba para ahuyentar a posibles intrusos. «Pero tengan cuidado en los cerros. Los caminos son peligrosos, y no sabemos si los hombres de Zacarías están vigilando». Con ponchos y provisiones escasas, Facundo, Rosalía y don Gregorio emprendieron el camino hacia los cerros. El sendero era empinado, lleno de rocas sueltas y arbustos espinosos. El viento soplaba con fuerza, y el frío se colaba por cada rendija de sus ropas. Pero Facundo caminaba con paso firme, guiado por una certeza que parecía venir de otro mundo. «El Señor nos está guiando», dijo, apretando la mano de Rosalía. «Lo siento en mi corazón». Después de varias horas de caminata, llegaron a un pequeño asentamiento en los cerros, donde vivían pastores nómadas y ancianos que habían pasado su vida cuidando rebaños. Don Gregorio los llevó a una choza de piedra, donde vivía doña Isabel, una mujer de más de 80 años con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían guardar 1000 historias. «Isabel conoció a tu abuelo», dijo Gregorio. «Si alguien sabe la verdad sobre tu tierra, es ella». Doña Isabel los recibió con una sonrisa cansada pero cálida. «Facundo, hijo de Teresa», dijo, como si lo hubiera estado esperando. «He oído de ti. Dicen que construyes corrales para un ganado que no tienes, y que tu fe es más grande que los cerros». Facundo explicó la situación, desde el documento de la sacristía hasta las amenazas de Zacarías. Doña Isabel escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Tu abuelo, don Esteban, era un hombre bueno», dijo finalmente. «Esta tierra fue suya, y antes de él de su padre. Pero cuando los hacendados como Zacarías llegaron, intentaron reclamar todo. Esteban luchó por su tierra, y yo fui testigo. Tengo algo que podría ayudarte». La anciana se levantó con dificultad
y sacó una caja de madera de un rincón. Dentro había un pergamino antiguo, enrollado con cuidado. «Esto es un acuerdo que Esteban firmó con los líderes del pueblo hace décadas», explicó. «Confirma que la tierra es tuya y lleva las firmas de los ancianos de entonces. Yo fui una de ellos». Facundo y Rosalía se miraron con los ojos llenos de esperanza. «Doña Isabel, ¿vendría con nosotros al pueblo?», preguntó Facundo. «Su testimonio podría salvar nuestro horario al hogar». La anciana dudó. «Mis piernas ya no son lo que eran, y el camino es largo. Pero por la memoria de Esteban iré. No dejaré que Zacarías manche su legado». El regreso al pueblo fue aún más arduo, con doña Isabel apoyándose en un bastón y en el brazo de Facundo. Cuando llegaron, el sol ya se ponía, y don Lorenzo los esperaba en la plaza, junto a don Zacarías, don Felipe y un pequeño grupo de curiosos. Facundo presentó el pergamino y explicó el testimonio de doña Isabel. La anciana, con voz clara a pesar de su edad, relató cómo don Esteban había defendido su tierra contra los hacendados y cómo el acuerdo había sido sellado con la bendición de la iglesia. Don Felipe, el abogado, intentó desacreditar el pergamino, diciendo que era demasiado antiguo para ser válido. Pero don Lorenzo, tras examinarlo, frunció el ceño. «Este documento lleva las firmas de los líderes del pueblo y el sello de la iglesia. Es más antiguo que los papeles de Zacarías y tiene mayor autoridad. Doña Isabel, ¿jura que este acuerdo es auténtico?» «Lo juro ante Dios», respondió la anciana, levantando la mirada. Don Zacarías, furioso, intentó protestar, pero don Lorenzo levantó la mano. «Basta, la evidencia es clara. La tierra pertenece a Facundo y su familia. No hay más que discutir». La multitud estalló en murmullos, algunos de sorpresa, otros de alegría. Don Zacarías, con el rostro rojo de ira, se marchó sin decir una palabra, seguido por don Felipe y don Ramiro. Facundo y Rosalía se abrazaron, agradeciendo a doña Isabel y al Señor por el milagro. De vuelta en el terreno, la familia celebró con una cena sencilla, compartida con doña Isabel, don Gregorio y los demás aliados. Mateo, radiante, corrió a mostrarle a Estrella el pergamino como si la alpaca pudiera entenderlo. «¡Ganamos, Estrella!», exclamó. Pero esa noche, mientras todos dormían, un nuevo peligro acechaba. Un grupo de hombres, enviados por Zacarías, se acercó al terreno en la oscuridad. No querían destruir el corral, sino algo peor. Planeaban envenenar el pozo que don Pedro estaba cavando. Afortunadamente, Juan, el pastor que vigilaba el terreno, los descubrió y dio la alarma. Facundo y Elena corrieron con linternas, y los intrusos huyeron, dejando caer un frasco con un líquido sospechoso. «Esto no ha terminado», dijo Facundo, sosteniendo el frasco. «Zacarías no se rendirá tan fácilmente, pero nosotros tampoco». Con el terreno asegurado, Facundo y Rosalía sabían que debían redoblar sus esfuerzos. La victoria en la plaza era solo el comienzo. Ahora debían proteger su hogar y seguir construyendo, no solo para ellos, sino para todos los que creían en su sueño. Y en los cerros, el eco de su fe resonaba, llamando a más corazones a unirse a su causa. El invierno en Alto Patillano comenzaba a ceder, y los primeros signos de la primavera asomaban en el horizonte. Los cerros, que habían estado cubiertos de un manto gris, ahora mostraban manchas de verde, y el pasto en el terreno de don Facundo y Rosalía crecía con una vitalidad que parecía reflejar la fe inquebrantable de la pareja. El corral, ahora lleno de ovejas, llamas, alpacas y un pequeño grupo de gallinas, era un testimonio vivo de su esfuerzo. La casa para los trabajadores estaba casi terminada,
con un tejado sólido y paredes que resistían los vientos fríos. El pozo que don Pedro había comenzado a cavar empezaba a dar agua, un milagro pequeño pero crucial para la supervivencia del terreno. Sin embargo, la amenaza de don Zacarías, aunque silenciada tras la victoria en la plaza, seguía siendo una sombra que acechaba en la oscuridad. Esa mañana, Facundo se levantó con una energía renovada. La confirmación de que la tierra era suya, gracias al pergamino de doña Isabel y los testimonios de los ancianos, había fortalecido su espíritu. Mientras alimentaba a las alpacas, notó que Estrella, la favorita de Mateo, estaba más inquieta de lo habitual. «Tranquila, pequeña», dijo acariciándola. «Todo está bien ahora». Pero en el fondo, Facundo sabía que la calma era solo temporal. El frasco con líquido sospechoso que habían encontrado la noche del intento de sabotaje al pozo seguía en su mente. Un recordatorio de que don Zacarías no se rendiría tan fácilmente. Rosalía, que había pasado la mañana tejiendo con doña Clara, y su sobrina Lucía se acercó con una sonrisa cansada pero esperanzada. «Facundo, el terreno nunca ha estado tan vivo», dijo, mirando el corral lleno de animales. «Pero no puedo evitar preocuparme. Zacarías no se quedará de brazos cruzados. ¿Qué haremos si intenta algo más?» Facundo tomó su mano y la miró con firmeza. «Rosalía, hemos enfrentado tormentas, burlas y amenazas, y aquí estamos. El Señor nos ha protegido hasta ahora, y lo seguirá haciendo. Pero debemos estar preparados. Vamos a fortalecer el terreno y a unir a más personas. Si Zacarías quiere pelear, que se encuentre con una comunidad, no solo con nosotros». La idea de construir una comunidad más fuerte resonaba con todos. Elena, que se había convertido en una figura clave en el terreno, propuso organizar una reunión más grande, no solo con los aliados cercanos como doña Clara y don Gregorio, sino con otros habitantes de Alto Patillano y los pueblos vecinos. «Si mostramos lo que hemos logrado», dijo, «tal vez más personas se unan a nosotros. No todos en el pueblo están con Zacarías. Hay quienes solo necesitan una razón para creer». Mateo, que jugaba cerca con un palo, levantó la vista. «Podemos hacer una fiesta», exclamó. «Como la vez pasada, pero más grande, con comida y canciones». Facundo rió, contagiado por el entusiasmo del niño. «Tienes razón, pequeño, y una fiesta para compartir lo que tenemos y mostrar que este lugar es para todos». Los días siguientes fueron una ráfaga de actividad. Rosalía y Elena trabajaron con doña Clara y Lucía para preparar comida. Guisos de papa, maíz asado y un pan rústico hecho con el poco trigo que tenían. Don Gregorio y Juan, el pastor, trajeron hierbas silvestres y frutas secas de los cerros. Samuel, el joven pastor, prometió traer más gallinas y un par de gallos para el gallinero. Incluso don Anselmo, el comerciante, se ofreció a llevar un carro con telas y herramientas para intercambiar con los visitantes. Don Pedro, que seguía cavando el pozo, sugirió construir un pequeño escenario de madera para que los niños del pueblo pudieran cantar o contar historias. La noticia de la fiesta se extendió rápidamente por Alto Patillano y más allá. Algunos vecinos, curiosos, comenzaron a acercarse al terreno preguntando si podían ayudar. Una mujer joven, doña Carmen, llegó con un cesto de hortalizas frescas. «He oído de tu fe, Facundo», dijo. «Quiero ser parte de esto». Un anciano, don Vicente, trajo una vieja carretilla que ofrecía para transportar piedras. Poco a poco, el terreno se llenaba de vida. No solo con animales, sino con personas que empezaban a ver en el sueño de Facundo algo más grande que un simple corral.
El día de la fiesta amaneció con un sol brillante, como si el cielo mismo celebrara con ellos. El terreno estaba decorado con flores silvestres y mantas tejidas por doña Clara. Una fogata ardía en el centro, y el aroma de la comida llenaba el aire. Los niños, liderados por Mateo y Lucía, corrían entre los corrales riendo y persiguiendo a las gallinas. Los adultos, algunos escépticos al principio, se sentaban alrededor del fuego, escuchando a Facundo contar la historia de cómo habían construido todo con fe y esfuerzo. «Amigos», dijo Facundo, de pie en el escenario improvisado, «este terreno no es solo nuestro. Es un lugar donde la fe se convierte en realidad. No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos. Si quieren unirse, aquí siempre habrá un lugar para trabajar, para soñar, para construir juntos». Las palabras de Facundo resonaron en los corazones de muchos. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, se levantó. «Facundo, Rosalía, ustedes nos han mostrado que la pobreza no es una maldición cuando hay fe. Quiero ayudar. Puedo cultivar hortalizas para todos». Don Vicente, el anciano, levantó su carretilla. «Y yo puedo llevar piedras para construir más corrales. No estoy tan viejo como parezco». La multitud rió y la atmósfera se llenó de esperanza. Pero no todos estaban contentos. Don Ramiro, el capataz de Zacarías, observaba desde la distancia, escondido tras un árbol. Había sido enviado por el hacendado para vigilar la fiesta y buscar cualquier excusa para desacreditar a Facundo. Cuando vio la cantidad de gente reunida, su rostro se endureció. Regresó a la hacienda y le informó a Zacarías: «Están formando un ejército, señor. No es solo un corral, es una comunidad y cada día se hace más grande». Zacarías, furioso, golpeó la mesa. «Esto ha ido demasiado lejos. Facundo cree que puede desafiarme, pero no sabe con quién se mete. Si no puedo quitarle la tierra por la ley, encontraré otra manera». Esa noche, mientras la fiesta continuaba, un grupo de hombres enviados por Zacarías se acercó al terreno en la oscuridad. No llevaban palos ni armas visibles, pero traían algo más peligroso: un plan para sabotear el pozo. Sabían que sin agua, el terreno de Facundo no podría sostenerse. Pero Juan, el pastor, que había desarrollado un instinto para detectar problemas, los vio desde el corral y dio la alarma. Facundo, Rosalía, Elena y varios de los nuevos aliados corrieron hacia el pozo. Encontraron a los intrusos vertiendo un polvo blanco en el agua. «¡Para!», gritó Facundo, lanzándose hacia ellos. Los hombres, sorprendidos, intentaron huir, pero don Gregorio y don Vicente, a pesar de su edad, bloquearon el camino. Uno de los intrusos dejó caer un saco con el polvo, que resultó ser un veneno para matar el pasto y contaminar el agua. «Esto es obra de Zacarías», dijo Rosalía, temblando de ira. «No se detendrá hasta destruirnos». Facundo, sosteniendo el saco, respiró profundo. «No lo logrará, amor. Tenemos algo que él no tiene, una comunidad que cree en nosotros, y el Señor está de nuestro lado». Con la ayuda de don Pedro, lograron limpiar el pozo antes de que el veneno se extendiera. Pero el incidente dejó claro que Zacarías estaba dispuesto a todo. Facundo reunió a los aliados al día siguiente y les explicó la situación. «No podemos seguir solo defendiéndonos», dijo. «Debemos mostrarle al pueblo que nuestro sueño es más grande que el odio de Zacarías. Vamos a construir algo que nadie pueda ignorar». Inspirados por sus palabras, los aliados redoblaron sus esfuerzos. Doña Carmen comenzó a cultivar un huerto junto al corral, mientras don Vicente y otros ancianos traían más piedras para construir un segundo corral.
Don Gregorio y los pastores de los cerros prometieron traer más animales, y Samuel llegó con 2 gallos que hicieron las delicias de Mateo. Incluso don Anselmo, el comerciante, comenzó a hablar en el mercado sobre el terreno de Facundo, atrayendo a más curiosos que querían ayudar. Pero la verdadera sorpresa